Es muy buenas noches, ya estamos de regreso, Tony. Adelante. Así es, bienvenidos a amigos, amigas, libres y libres pensadores y libres pensadoras. Nuevamente estamos de regreso. Vamos a continuar con este tema. Wow, qué tema, ¿eh? Qué tema esta experiencia para estos chicos. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero bueno, vamos a continuar porque todavía falta bastante, falta abordar algunos puntos muy importantes de lo que fue esta experiencia. Nos habíamos quedado estamos hablando sobre quizá la experiencia que tenían estos jóvenes uruguayos. Habíamos mencionado que, perdón, que Uruguay básicamente es una planicie, no tiene montañas. Estos chicos en su vida habían escuchado hablar, habían practicado quizá en lo que es ¿cómo se llama? Escalar, el montañismo. Montañismo. Ah, sí, el montañismo, ya. Eh, Ellos, Uruguay, sabemos que es un país por tradición futbolista, futbolero, hueso colorado. Estos chicos les gustaba practicar lo que era el deporte del rugby. Mencionábamos también que quizá algo muy importante en su sobrevivencia es que para cualquier jugador de rugby son personas, hombres muy robustos. La juventud, la corpulencia, a final de cuentas, les estuvo a su favor, les ayuda a estos chicos, a otros no tanto, pero bueno, son las consecuencias, es lo que pasa en un accidente aéreo tan feo como ese. Yo creo que cuando uno aborda un avión, un autobús, lo último que se te viene a la cabeza es que el avión se puede estrellar, se puede partir en dos, o que el autobús se puede estrellar, o que el auto puede chocar. Son cosas que pasan. Desafortunadamente a estas personas les ocurre esto, ¿no? Pero bueno, platicábamos sobre esto. Ahora, habíamos dicho que en su escala en Mendoza compraron chocolates, esos vinos riquísimos de Mendoza. Esto les ayuda, una vez ocurrido el accidente, les ayuda a sobrevivir. El dulce del chocolate les da calorías al cuerpo, el vino, pero bueno, en algún momento se va a acabar. No sé cuántas botellas tenían, pero eran varios en ese momento, obviamente se acaba rápido. ¿Y después qué sigue? Porque siguen estando allí en la montaña y de algo tienen que comer para poder sobrevivir. Ahí está la gran incógnita para muchos que en su momento, una vez después del rescate, empieza ese cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron estas personas? ¿Cómo sobreviven estos jóvenes? Estando 72 días en la montaña, sin nada, ¿cómo sobreviven? Y bueno, eh, la misma situación los lleva a tener que aplicar la antrofagia. No es el Antropofagia. antrofagia, no, obvio, cuidado con esto, ojo con esto. No es canibalismo, es antropagia. ¿Sí? Canibalismo estamos hablando cuando alguien conscientemente decide consumir carne humana. Eso es canibalismo. Antropagia, esto es algo que se da por la misma situación, no hay de otra. En este momento es nuestra única forma de poder sobrevivir. Si queremos salir de aquí, tenemos que comer la carne humana, es lo que hay. No puedes comer, no puedes sobrevivir masticando hielo. Obviamente eso es No, Tony, es antropofagia. antropofagia, sí. Perdón. Entonces ya, a esto se llega y bueno, eh, yo leí el libro de Pierce Paul Reed. Es el escritor que después de esta tragedia, los chicos deciden que él redacte todo lo que fue esta experiencia en la montaña para ellos. Pierce Paul Reed, su libro se llama Viven, en inglés se llama Alive, un libro que se les recomiendo, está buenísimo. Y ahí básicamente, ahí describe con gran, con gran detalle
cómo llevan a cabo este proceso. Menciona que para ellos, una vez que empiezan a consumir los restos de sus amigos, se enfocan mucho en consumir lo que viene siendo el hígado, el corazón, porque estos son los órganos que tienen más nutrientes. Y obviamente empiezan también a cortar pedazos de piel, de músculo, también, pero al principio eso es lo que ellos se enfocan en comer, lo que vienen siendo los órganos, como lo mencionaba, el hígado y el corazón. Por lo mismo que estos tienen todos estos grandes nutrientes, en ese momento ellos entienden que es vital. Se encuentran débiles, se encuentran cansados, se encuentran hambrientos, pero también saben, había entre ellos, si no me equivoco, a Jorge Canesa, que era estudiante de tercer año de la Facultad de Medicina. En ese momento él es el que les sirve como el doctor, con el conocimiento que tenía. Él es el momento el que los ayuda a los que están heridos. Pero bueno, vamos a ir profundizando en esta situación, compañeros. ¿Alguien quiere agregar un comentario? Bueno, pues mencionar esto, ¿no? Que lo que tú ya me comentabas de los chocolates, el vino o la poca comida que hubiera ahí en el avión, se les acabó en los primeros días, ¿no? La idea de la antropofagia empezó a rondarles ya y según tengo entendido, pues fue como en el día 10 donde ya se cortó el primer cuerpo, ¿no? Alex, no sé si tú tengas por ahí en tus notas alguna información que nos pudieras compartir. Sí, de hecho, empezó a partir del tercer día después del accidente. Empezaron a pensar, valga la redundancia, a decidir si iban a comer o no los cuerpos humanos. Es decir, entre el que lo pensaron y lo decidieron, todavía pasó una semana, entonces paulatinamente iban perdiendo peso conforme pasaban los días. Y como decía Adrián, esto se conoce como antropofagia. Y si lo buscamos en un diccionario escolar, se define como la costumbre de comer carne humana. Lo que ellos hicieron fue por necesidad, porque tan fue necesidad que hubo miembros del equipo de rugby que no querían comer. Y un caso fue el de Numa Turcati, que después de 37 días del accidente, él sintió repulsión por comer la carne humana y dejó de hacerlo. Y él muere, perdón, el 11 de diciembre pesando tan solo 25 kilos. Y se resalta aquí los kilos con los que murieron, porque estamos hablando de jóvenes deportistas perfectamente entrenados y acondicionados, con un cuerpo para resistir el contacto tan rudo y tan brusco que representa el rugby. Pues estamos hablando que a lo mejor el promedio de kilos estaba entre los 80 y los 90, y bajar de ahí hasta los 25 kilos fue una cosa de verdad impresionante. Y un dato que no quiero dejar de mencionar para no avanzar un poquito más en esta cronología más o menos que queremos hacer sobre los hechos de los sobrevivientes de los Andes, es que en el día 18 por la noche fueron sorprendidos por una de las 250,000 avalanchas que se producen anualmente en los Andes. Ya decía en la primera parte de este programa que estaba recién terminada la temporada de invierno, está recién empezando la primavera en el hemisferio sur. Las condiciones del sol no son las mismas que vemos, por ejemplo, en nuestro país. Las montañas impiden una orientación adecuada de hacia dónde queda el este, hacia dónde el oeste, por dónde sale el sol, por dónde se oculta, y las horas de sol realmente eran muy pocas. ¿Por qué? Porque la misma montaña era una barrera natural que impedía que llegara la luz del sol. Y después de esta avalancha que lo sorprende y que cobra un total de 8 vidas, con lo cual quedan ya nada más 19 sobrevivientes. 3 días después de esta avalancha, consiguen abrir un hoyo del fuselaje del avión y logran salir del mismo. Es decir,
todavía estuvieron 3 días sepultados bajo la nieve que les provocó esta avalancha. Perfecto. Sí, mira, un dato también que quería compartir. Es hasta después del 10º día que ellos empiezan a contemplar, consumir los cuerpos de sus amigos. En una entrevista que se le hace a Nando Parrado, él comenta, incluso después, al día siguiente del accidente, ellos ven pasar un avión. Ellos ven pasar un avión a lo lejos y ellos piensan que el avión los ha visto. Entonces ellos están seguros que es cuestión de horas, quizá de un par de días máximo, que van a ser rescatados. Pero no, la búsqueda, la búsqueda se da por terminada al 10º día después del accidente. Se da por cancelada. Dicen, ¿quién va a poder sobrevivir 10 días en la montaña sin nada de equipo? Básicamente, ahí es donde dan por terminada la búsqueda. Es ahí, también ellos tenían un pequeño radio de transmisión, de transmitor, donde se podían medio escuchar la noticia. Ahí es donde se dan cuenta que la búsqueda ha sido cancelada y es de ahí, a partir de ese momento, que ellos empiezan a contemplar la posibilidad de llevar a cabo la antropofagia, a comer, a consumir los cuerpos de sus amigos. Así pasó, lo tuvieron que hacer. Después, así es como sobreviven. Incluso hay fotografías, hay unas fotografías que aún se pueden encontrar en Google, donde puedes ver las fotografías que se les han tomado a ellos en el momento del rescate. Y si eres muy atento, puedes ver cerca donde están ellos, puedes ver huesos humanos tirados, regados por toda el área donde está el fuselaje del avión. Pero bueno, empiezan a comer los cuerpos de sus amigos, sí, pero también entienden y tienen algo muy claro: no podemos estar aquí. Tenemos que buscar la salida. Debe de haber una salida. Nando Parrado decía, si tengo que morir, voy a morir intentándolo, pero cada uno tenía una motivación interior. Para Nando Parrado era el volver a ver a su padre, el volverse a reunir con su padre, ya que en el accidente muere su madre en el impacto y su hermana muere 2 días después. Incluso Fernando estuvo una semana en coma del golpe, del gran golpe que sufrió en la cabeza. Estuvo una semana en coma. Regresa y bueno, a final de cuentas, Fernando Parrado, uno de los más jóvenes de estos muchachos, él es el que toma la iniciativa, el que toma el liderazgo y empieza a decir, tenemos que salir de aquí. Y si es posible, si vamos a morir, o sea, no podemos permanecer aquí. Prefiero morir intentándolo que quedarme aquí, porque va a llegar el momento que se va a acabar todo y después que va a seguir. Es así que el 12 de diciembre, aprovechando que el clima había mejorado en la montaña, es Antonio Vicentín, Nando Parrado y Jorge Canesa quienes comienzan a caminar a través de la montaña hacia el oeste con la esperanza de encontrar ayuda. Inician esa expedición llevando carne. 3 días de caminata después, por un error de cálculo, la comida les empieza a escasear. Y de esta manera, por esta razón, a Vicentín tiene que regresar para dejar la provisión que él llevaba, dejársela a Nando y a Jorge Canesa, quienes ellos tienen que continuar. Y 10 días después, dentro de esta expedición, es cuando tienen el primer contacto humano. Encuentran primero a un par de arrieros. Les hacen señas, los ven, pero el río que cruzaba venía con tanta fuerza, no permitía escuchar de un lado ni del otro. Hacen señas y Sergio Catalán es el arriero con el que ellos establecen el primer contacto, donde al ver este señor Sergio Catalán, al ver a Jorge Canesa y a Fernando Parrado, les lanza una piedra
sobre el río, envuelta con un pedazo de papel y un lápiz. Y es ahí donde Fernando Parrado les comenta: somos uruguayos, somos sobrevivientes de un accidente aéreo, tenemos hambre, estamos mal, necesitamos ayuda. Al ver esa, se la regresa nuevamente, vuelve a lanzar la piedra al otro lado del río. El señor catalán la lee y en ese momento entiende quiénes son. Les lanza rápidamente, les lanza un pedazo de pan, un pedazo de queso y les dice que se queden ahí, monta su caballo y parte a buscar ayuda. Fíjense, ahí me llama la atención lo providencial de hablar el mismo idioma en la región, ¿no? ¿Qué hubiera Exacto. pasado si el otro hablaba quechua y el otro aymara, o uno portugués, el otro inglés, Guaraní. ¿no? Ajá. No, fue una cosa que también 500 años atrás, algo que sucedió que agradecieron, ¿no? Exacto. Hay mucho que hablar en esto, y yo también quisiera retomar algunos puntos y después ceder la palabra Adelante. también a nuestro compañero Adrián con sus impresiones, sus comentarios. Pues bien lo decías, Tony, que ellos esperaban ser rescatados. Ellos vieron un avión y dijeron, seguramente nos vieron, pero por la nieve tan así blanca y todo, pues los aviones usualmente vuelan a 8,000 metros de altura, ¿no? O algo por el estilo. De repente, a lo mejor si están buscando, pues bajan unos metros, pero por el riesgo de no ellos colisionar con las montañas, pues no pueden bajar tanto. Entonces, de 8,000 metros a 300 hay como 4,000 y tantos metros de diferencia. Entonces, un ojo humano difícilmente va a poder ver, y además a la velocidad que va sobrevolando, ¿no? Sí. Ellos esperaban ser rescatados, y bueno, aparte que no los pudieron encontrar porque las coordenadas que dio el piloto estaban equivocadas. Él pensó que estaba Totalmente. sobrevolando una zona, pero en realidad el accidente ocurrió en otra. Sí. Entonces, por eso fue difícil que los encontraran. Como bien lo mencionaste, al 10º día se suspendieron las actividades de búsqueda oficiales. Algunos familiares organizaron otras búsquedas ya por sus medios, Sí. Ujú. por su cuenta, pero igual sin éxito, ¿no? Otra cuestión que ya creo que lo mencionamos, pero solo para tenerlo como en claro, dijimos que eran 45 pasajeros. Ujú. La mamá y la hermana de este chico que nos platicabas, híjole, algo bien catastrófico, porque ellas no tenían que estar en ese vuelo. A ellas, este chico, Fernando Tony se llamaba. Fernando Parrado, sí. Fernando, le dijeron los del avión, los del charter, oye, hay espacio, el vuelo ya está pagado, pueden invitar a 2, 3 personas más gratis, o sea, no tienen que Lo pagar pagan. nada. Entonces Ujú. él va con su mamá y con su hermana y le dice, oye, oigan, hagan maletas, Hagan maleta. porque acompáñenos, subamos, acompáñenos, o sea, como un paseo, algo que, ¿quién se va a imaginar que de un paseo, una vacación, algo, puede venir esto, ¿no? Entonces, híjole, cómo a veces las cosas del destino, ¿no? Tú dices, la hermana falleció a los días del accidente, no murió instantáneamente, pero murió a los días, ¿no? Esto sucedió, ¿no? Decíamos que eran 45 personas a bordo del avión, murió la tripulación, ya lo mencionaron, entonces en el momento del impacto, 12 personas fallecen. Cuando sucede el impacto, tú lo mencionaste, Tony, Fernando también duró en coma una semana, como que el frío también le ayudó para El estar como frío un tipo mismo, coma, como un el coma mismo, inducido o algo así. exacto, exacto. Fue el mismo frío el clima frío fue lo que ayuda, porque con el impacto, el golpe que recibe Fernando Parrado en la cabeza, se le inflama el cerebro. Entonces es el mismo frío que ayuda a que le sirve Como como un que desinflamante, desinflamante, ¿no? desinflamante. Eso es lo que hace que él Sí. la semana después regrese en sí. Pero bueno, digamos que dentro de lo malo hay algo bueno, ¿no? El Exacto, clima. son estas condiciones que Ujú, favorecieron para una cuestión y perjudicaron en otra, ¿no? Entonces, ujú. del momento del impacto, según tengo entendido, fueron 6 personas que quedaron heridas, pero que fallecieron a los pocos días, ¿no? Sí, Después, como bien lo mencionó Alex, con esta avalancha fallecen 8 personas, para dar un total de 19 los que quedaban al momento, y que al final de toda la travesía quedan 16 con vida, ¿no? así es. Y Sí,
De mi parte, antes de ceder la palabra a los demás compañeros, pues es recalcar este espíritu de sobrevivencia que orquestó, que lideró Fernando, ¿no? Así es. Adrián, no sé si tú tengas ahí algún Claro que sí, comentario. como no. Bueno, los escucho atentamente porque se me vienen muchas asociaciones con toda la narrativa que se está dando. Lo que tú acabas de decir, Edgar, a mí me acaba de sorprender porque yo no lo había reflexionado sobre el lenguaje. Ujú. Y yo me perdí, vamos, unas horas en la cordillera del Himalaya, en Karakoram. Eh, íbamos a escalar en un 8000, el Broad Peak, y yo me quedé embelesado en el camino, viendo esas grandes montañas. Quería como que hacer un acto reflexivo y me quedé al final del grupo. Y bueno, estábamos atravesando, pero la cordillera de Karakoram, arriba pega el sol y conforme va pasando el kilometraje, ese sol va derritiendo la nieve y va formando los ríos. En este caso, el glaciar Goldin Austin estaba derritiendo buena parte de la nieve, se estaba derritiendo buena parte de ese glaciar, y ya estaba convirtiendo en el río, en ríos absolutamente indómitos, y venía yo caminando alegremente, y del otro lado del río me empezaron a gritar algunos pakistaníes: ¡Hey, sir! No les entendía yo nada, pero la comunicación fue clara, sentí que algo no andaba bien, me regresé, ¿verdad? Volví a tomar el camino, ya me estaban esperando ellos, Ujú. y bueno, ya retomé el camino que debía hacer. Esto es una reflexión para mí muy importante porque la comunicación efectivamente facilita mucho las cosas y afortunadamente hablaban el mismo idioma. A Así veces es. cuando van a otros lugares no sucede así, pero podemos pasarnos horas hablando de la manera en que sobrevivieron estos muchachos, que incluso uno de ellos no permitió, bueno, Parrao no permitió o mantuvo al margen de esto a su mami, no, para no cortarle pedacitos y también comérsela. Hubo actos en los que la parte reflexiva humana, como la de este muchacho que no pudo seguir comiendo ese nutriente y falleció, nos quieren decir cosas. Eh, Esto del alpinismo, del montañismo, de la sobrevivencia, nos lleva a dos reflexiones. E insisto, podemos hablar mucho de que el piloto, inclusive que sobrevivió, les dio su pistola y les pidió que lo mataran y no quisieron matarlo. Cantidad de películas y de cosas que se han escrito sobre este tema. Varias películas, una que se llamó en México Los sobrevivientes de los Andes, en donde hizo énfasis de la parte caníbal del asunto, y resultó ser una basofia de película. Por Exacto. ahí salió hace poco, la que tú mencionas, Tony, la de Alive, la de Ujú. Viven, la en película, una buena película. Y ahí hay muchas cosas en internet, compañeros, que les sugiero que las revisen, Documentales muy importantes, muy buenos. porque hay que estudiar esto. Esto de la sobrevivencia y del evento que indudablemente vivieron estos muchachos de manera heroica, quiere decirnos muchas cosas a la humanidad. Les Totalmente. recuerdo, por ejemplo, otra anécdota muy bonita. Esto es porque nos toca a nosotros como latinos, pero la odisea del descubrimiento, de llegar primero al polo norte o al polo sur, ¿verdad? De Scott en su carrera con Hamdusen para poder llegar al polo sur, y le ganan la carrera y al regreso mueren todos. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos está diciendo toda esta epopeya, toda esta cosa tan maravillosa a la cual el espíritu humano se tiene que enfrentar para poder salir adelante? Hoy vemos gente que paga $1,000,000, de mucho dinero, para que una agencia de viajes lo suba a la cumbre del K2, del Everest, del Kanchenjunga, ¿verdad? Hoy se rompen cada año un montón de récords, y récord Guinness premia a la gente que los rompe, y hoy estamos buscando ese sensacionalismo
que nos remite a una situación total y absolutamente mercantil. Bueno, estos muchachos fueron víctimas de la contingencia y a la fecha se siguen reuniendo algunos de ellos ya grandes, sobrevivientes en los que hacen una reflexión y cómo les cambió su vida. Yo platicaba con Tony hace unos 3, 4 meses que recientemente en Editorial Desnivel, el último de los sobrevivientes que no había escrito ni había dicho nada, estudió psiquiatría, publicó su libro, que lamentablemente ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es lo de menos. Javier Metor. Javier ¿Perdón? Metor. Javier Bueno, Metor. Y la cosa es que yo ahorita no quisiera insistir mucho sobre la carne humana y ese tipo de cosas, porque aquí en México, con el temblor de 85, gente que sobrevivió y que tuvo que comer sus orines y vivió de como pudo. Toda esta reflexión, ¿a qué nos lleva? Bueno, a que el encuentro con nosotros mismos, ¿verdad? No es a través siempre a través de lo agradable y de lo fácil. Yo mismo he vivido esta parte tremenda, espantosa, horrorosa de la montaña. Me ha tocado ver amigos morir. Años he pertenecido al grupo de montañismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta experiencia podemos platicar horas de eventos de esta naturaleza, pero a mí me llevó a reflexionar, por un lado, esa parte horrorosa, tremenda, horrible, asquerosa que pudiese llegar a tener la vida humana y que estamos ahorita reflexionando sobre de ella con este evento de estos muchachos, y por otra parte, el lado luminoso, el numen, la parte como irracional, se puede decir, ¿no? magnífica, ¿verdad? Que Humana, racional, humana, sí. Sí, que pueden tener estos lugares. Ese lugar que tiene a su espalda Tony, pues es un lugar mágico, es un lugar hermoso, pero la montaña fue indiferente ante el problema que tenían esos muchachos y los muchachos tuvieron que enfrentar la naturaleza y nunca perdieron, la mayoría de ellos por lo menos, hasta donde yo sé todos, nunca perdieron su humanidad ni su certeza de lo que estaban haciendo. Estaban ciertos, ¿verdad? Adrián, si nos permite, vamos a irnos a otro corte, se nos está acabando el tiempo. Les pedimos a nuestros amigos y amigas libres y libres pensadores y pensadoras, no se nos vayan, espérenos un par de minutos, regresamos para la culminación de este programa. Venimos con esa parte que dice Adrián, la parte luminosa, lo que viene siendo el rescate, que es algo muy bello, vale mucho la pena hablar de esto. Y bueno, no se nos vayan, si antes, espérenos y por favor no olviden darle clic a esa campanita que está ahí, esa campanita roja. Aquí nos vemos, los esperamos. Espérenos un par de minutos y regresamos.